vamos a hacerlo amena y espero que ustedes en cualquier momento de la presentación, con toda confianza, levanten la mano y hagan la pregunta para poder absolver cualquier duda, ¿ya? Vamos a entrar un poquito en contexto. El Viceministerio de Defensa Civil depende del Ministerio de Defensa y según las atribuciones y competencias que tiene esta institución, se dedica a la gestión del riesgo. Entonces, un poquito para entrar en contexto. Ustedes han debido ver por la tele, han debido presenciar, han debido conocer alguna de estas cosas. Muchas veces muy dramáticas, muchas veces muy preocupantes, que en la tele vemos a veces las cosas internacionales, ¿verdad? Pero no estamos nosotros también alejados de estas cosas. En Bolivia, ustedes pueden ver que también hemos tenido estas cosas. Esto ustedes han debido presenciar aquí en La Paz. ¿Cuántos vieron eso? Todos. ¿Y en qué momento nos vamos a preocupar o cuándo nos preocupamos nosotros de estas cosas? Normalmente nos preocupamos cuando ocurren estas desgracias. Normalmente vamos pensando en cómo son estas cosas cuando ya han ocurrido las cosas. El Viceministerio de Defensa Civil y otras instituciones han identificado que es una construcción social. Nosotros vamos construyendo esto. Les pongo algunos ejemplos. Está trabajando, esto es un trabajo de obra civil que está haciendo, pero miren el riesgo. Está reparando. Miren esto. Acá. O alguien cambió una llanta así. Esto es cierto. Entonces, miren, dense cuenta. Cuando vamos viendo que es una construcción social, vamos viendo que las poblaciones van realizando asentamientos. Y entonces la naturaleza tiene su movimiento cíclico normal. Pero nosotros vamos modificando esto con construcciones que a veces cambian el ciclo normal de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó este camino? Ocasionó un área de inundación en las viviendas que hay. Y después este se secó, pero ahí asentaron y nuevos asentamientos y de la misma forma se inundaron. Esto quería mostrarles como una antesala a lo que normalmente ocurre. Entonces, la ley 602 es una nueva ley porque sale el 14 de noviembre del 2014 y tiene su reglamentación.
La reglamentación es a través de un decreto supremo, el 2342, que sale el 29 de abril del 2015. ¿Qué quiere decir? Que es nuevita. Entonces, la gestión del riesgo se emplaza a una anterior ley, la ley 2140. Esta ley tiene diferentes características a la anterior ley, que les voy a ir mostrando poco a poco. La gestión del riesgo es un conjunto de estrategias y acciones multisectoriales encaminadas a la reducción del riesgo de desastres. Ahora, la reducción de riesgos de desastres tiene dos grandes componentes. Miren, la reducción de riesgos y la atención de desastres o emergencias. La reducción del riesgo comprende las fases de mitigación, prevención y reconstrucción. Y la atención de desastres o emergencias comprende las fases de preparación, alerta, respuesta y rehabilitación. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes decían, antes, durante, después. Teníamos una gestión no del riesgo, gestión del desastre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos decían, bueno, Tata Dios nos va a castigar, entonces tenemos que prepararnos para eso, atender y salir de eso. O sea, solo pensábamos en el desastre. Ya en las anteriores diapositivas ustedes vieron de que es una construcción social que nosotros podemos prevenirla, podemos reducir su impacto. Entonces, en ese sentido, la gestión del riesgo es todo este ciclo. Hay acciones de prevención, de mitigación, de preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Eso es la gestión del riesgo. Ahora, la ley dice que existe un sistema nacional donde estamos los del nivel central, las entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas, jurídicas, personas naturales y organizaciones sociales. Esto es el instrumento que permite a decir a todos que tenemos que trabajar en la gestión del riesgo. Todos. La Universidad Mayor de San Simón o la Universidad Mayor de San Andrés, ¿qué será? Una institución pública. El gobierno departamental de La Paz es una institución pública. Pero les aclaro, la ley, y ya desde la ley marco de autonomías, las gobernaciones y los municipios son parte de las entidades territoriales autónomas. ¿Ya? Ahora, cuando se hable de gobernaciones y municipios, vamos a hablar de entidades territoriales autónomas. Entonces, todos ellos tienen que trabajar en la gestión del riesgo. ¿De qué forma? Se establece círculos o grupos de trabajo para esto, territorialmente, institucionalmente y socialmente. Reconocemos territorialmente al CONARADE, CODERADE, COMURADE. ¿Qué son esos? Son consejos de reducción de riesgos y atención de desastres. ¿Qué hacen estos señores? En el nivel central les explico. El presidente tiene un consejo, el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, donde tiene dentro de este consejo 6 ministerios que asesoran en la reducción de riesgos y en la atención de desastres o emergencias. Entre esos están el Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. No excluye a otros. De acuerdo a las características del evento o de lo que se quiere trabajar, puede invitar a otros ministerios. Entonces, este grupo de ministros o de ministerios es el que asesora al presidente y le dice en qué cosas debemos trabajar en la gestión del riesgo. Ahora, de la misma forma, lo que se quiere hacer es trabajar a nivel departamental y a nivel municipal. Ese es un cambio de la anterior ley. Antes se veía todo muy centralistamente. Entonces, todo era desde presidencia que se hacían las cosas. Ahora no. A través, cuando sale la ley marco de autonomías y descentralización, ya
las gobernaciones y los municipios tienen también competencias, atribuciones en gestión de riesgos. Para la ley 602 hay dos órganos rectores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Planificación. En el Ministerio de Defensa vamos todo lo que es políticas y estrategias en el corto plazo. Y en el Ministerio de Planificación vemos políticas y estrategias en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? El Ministerio de Planificación es el órgano rector de la planificación integral del Estado. Entonces, si nosotros hacia adelante queremos construir, digamos, un camino, queremos construir unidades educativas, tenemos ya que empezar a ver la gestión del riesgo. Si estamos ampliando la frontera agrícola, tenemos que ver igual la gestión del riesgo. Y también esta ley ya reconoce que las personas tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Todas las personas. Entonces, como los derechos, ustedes tienen derecho a recibir información oportuna y efectiva. Tienen derecho a participar en todas las actividades que comprenden la gestión del riesgo. Ustedes pueden recibir del Estado la atención oportuna en caso de emergencias o desastres. Si tienen derechos, también vemos las obligaciones. Cumplir con todas las normas que emite el Estado. Muchas veces hacemos simulaciones, simulacros, y hay personas que no quieren participar. Dicen, no, ¿para qué? ¿Por qué? Son acciones, son actividades que les permite a ustedes tener un conocimiento a priori de lo que puede suceder. Y cuando ocurra un evento adverso, o cuando ocurra un terremoto, para ser más específico, lo que ustedes conozcan les puede salvar la vida. Cumplir con todos los protocolos, prestar la colaboración a las acciones de atención de emergencias o desastres, son parte de esto. La ley plantea políticas y estrategias. ¿Qué entendemos por políticas? Simple y llanamente, la política nos dice qué hacer. Y ya la estrategia nos dice cómo hacer. En ese entendido, si bien es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del Estado plurinacional, y también vemos que el entendimiento del riesgo como un problema del desarrollo integral, vemos ya los procesos. La ley y su reglamento establecen 4 procesos que rigen toda la gestión del riesgo. Identificación y conocimiento del riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Miremos con La Paz. ¿Ustedes en La Paz conocen cuáles son los lugares de riesgo? Sí, el 90%. Gracias. Según el ¿Ustedes conocen los mapas de riesgo? Sí. Entonces, esas acciones así puntuales, concretas, son parte de la identificación y conocimiento del riesgo. Entonces lo establece como uno de los primeros pasos para nuestras autoridades, para los que toman decisiones, porque muchas alcaldías, bueno, ustedes conocen, pero hay muchas alcaldías en el área rural, en otros departamentos, que no conocen. Y cada año ellos en sus POAs establecen y nos piden cancha polifuncional, césped sintético. Es una realidad. Cuando ellos deberían priorizar, en base a esta identificación y conocimiento del riesgo, el reducir vulnerabilidades. Reducción del riesgo de desastres. ¿Cuáles componen la reducción de riesgos de desastres? ¿Qué fases? ¿Qué hemos dicho? Hay 2 fases. Una es reducción de riesgos y la otra es atención de desastres o emergencias. La reducción de riesgos de desastres, ¿qué fases comprende? Prevención, muy bien.
Mitigación, muy bien. ¿Qué más? Reconstrucción, muy bien. Esas son las fases. En la atención de desastres o emergencias, ¿qué fases comprende? Preparación, alerta, respuesta y rehabilitación. Entonces, eso es parte de la atención. La protección financiera. Muchas veces, si no prevés recursos adecuados, oportunos para la gestión del riesgo, tampoco se puede hacer. En la ley también hablamos de ordenamiento territorial y también ya da temas específicos como el monitoreo, estudios de vulnerabilidad, trabajos comunitarios, nuevos asentamientos humanos, identificación de predios, todo lo que ustedes me estaban mencionando, que ya les da el mandato a las autoridades a trabajar en estos temas. En el tema presupuestario, la ley dice que las entidades del nivel central y las entidades territoriales autónomas tienen que prever en sus POAs presupuestos. ¿En base a qué? En base a sus planes de desarrollo municipal, departamental, sectorial que tenemos. ¿Cuántos conocen o cómo se elaboran los POAs? ¿Algo? ¿Sí? Los PDMs. Los POAs, ¿cuánto tiempo de vigencia tienen? O sea, ¿para cuánto tiempo se establece un POA? Anual, muy bien. ¿Y los PDMs? PDMs es planes de desarrollo municipal. ¿Para cuánto tiempo? 5 años. ¿Planes de desarrollo departamental? 5 años. Son lo que es en el ámbito departamental y el responsable es el gobierno autónomo departamental. Planes sectoriales. Igual, de la misma forma, los ministerios igual establecen a 5 años qué van a hacer. Entonces, si existe toda esa planificación, nosotros deberíamos pensar qué cosas vamos a ir haciendo. No solo pensar en la desgracia, sino ver cómo vamos a ir construyendo en los procesos de desarrollo la gestión del riesgo. Ahora, también la ley abre una posibilidad a través del FORADE. El FORADE es el Fondo de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, donde se prevé un recurso general para atender a nivel central y las entidades territoriales autónomas. Ahora, existen condiciones para la preparación alerta, para la atención de desastres o para el conocimiento o la reducción de riesgos. Este año tiene 59 millones. Este 59 millones puede modificarse. Es el 0.15% del PG. Ahora, el fideicomitente es el Ministerio de Defensa, fiduciario Banco Unión y la entidad ejecutora a nivel central o las entidades territoriales autónomas. Les explico, lo facilito. Este dinero, el Ministerio de Economía lo tiene, pero el que gestiona es el Ministerio de Defensa. Ese dinero lo transmite al Banco Unión, como al fiduciario. Entonces el Banco Unión es el que lo tiene y el que autoriza el traspaso a las entidades territoriales autónomas o a nivel central. ¿Para qué? Para atender la gestión del riesgo. Y con esto se exige el régimen de excepción. Ustedes se han dado cuenta que las entidades, los gobiernos municipales o los departamentales, los procesos de licitación son muy largos. Por decir, un gobierno municipal quiere comprar 50 computadoras. ¿Cuánto creen que les demora el tiempo? Denme un número. Una cantidad de tiempo. Unos 6 meses. Un mes, como mínimo. Como mínimo un mes. Como máximo hasta 3 meses. Un mes siendo optimistas. ¿Por qué?
¿Por qué creen que ocurre eso? Por la ley y la burocracia. La ley SAF. La ley SAF, o sea, la ley 1178, tiene un subsistema, que es el Decreto Supremo 0181. Y ese Decreto Supremo es el sistema de administración de bienes o servicios. Ahí es donde les dice, señores, ustedes van a utilizar este procedimiento. Ese procedimiento les dice, si ustedes quieren comprar 50 computadoras, entonces tienen que colgar los ICOES. Después tienen que venir a hacer una comisión de calificación, enviar al RPA, recoger. Les dura 1 mes, 2 meses o 3 meses. Si es que no se declara desierto. En la emergencia, ¿tenemos ese tiempo? No. Entonces también la ley prevé esa situación. Es por eso que dice que los que estén en emergencia o desastre, cuando se declaren en emergencia, se exigen a la contratación de bienes y servicios por excepción. Y eso es lo que a veces nosotros como ciudadanos, como población, no conocemos. Ellos pueden comprar por excepción de un día para otro. Y si no tienen presupuesto en un programa, pueden hacer la transferencia, pueden hacer un traspaso presupuestario. Pero también les ponemos un límite máximo, que son 9 meses. Pero no hay el riesgo de que si alguien hace eso lo persigan como algún ex gobernador de Peña. Ya. Lo que pasa es que esta declaratoria, esto, que es un reglamento específico para la contratación de bienes y servicios, tiene que tener la entidad. Ustedes pregunten a las alcaldías, ¿tiene su reglamento de gastos por excepción? Cualquiera. Normalmente no tiene. Pero les abre esa posibilidad. Y si ellos tuvieran, lo aprobaran, no tienen problema para poder gastar. Si tiene eso, no tiene por qué perseguir cualquier, a Marcelo Quiroga, que es la ley 004. La 004, solo para aclarar, no es tampoco solo por acción, es también por omisión. Y aquí estamos viendo en la ley que tienen que atender. Ustedes han visto que también existía un problema de que por qué no se declara emergencia, por qué el desastre y esas cosas. En esta ley lo que se va aclarando es cuándo es emergencia y cuándo es desastre. Miren este ejemplo. Emergencia es cuando el municipio puede atender con su propia capacidad económica y o técnica el territorio afectado. Emergencia. ¿De qué le sirve la emergencia? De que él entra al régimen de excepción y puede comprar rápidamente. Desastre es cuando ya excede su capacidad de respuesta económica o técnica. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se determina eso? Enseguida le muestro. Y esa es la escala de que pasa a nivel departamental y a nivel nacional o a nivel central que los funcionarios. ¿Ya? Ocurre algo, el primero que tendría que atender es el gobierno municipal. Excede su capacidad de respuesta, vamos a nivel departamental y a nivel central. ¿Ya? Ahora sí, le hago una cronología de cómo es que va pasando las cosas. ¿Ustedes han escuchado las alertas? Licenciado, gracias por esta presentación. Son tan importantes, especialmente en este momento y en La Paz. Yo he asistido el año pasado, o sea, hace un año exactamente, a convocatoria de la alcaldía como representante de Obrajes, y fue un ingeniero, Julio Llanos, presidente de la plataforma de la alcaldía, bueno, que nos dio el pantallazo de alerta naranja hace un año. Se han masificado las construcciones en Obrajes, habiendo desastres. En la calle 3, la 7, miles de denuncias, miles de juicios,
no pasa absolutamente nada. ¿Qué se va a hacer? Nos han dado la instrucción que cuando venga el desastre, 99% de posibilidades, una réplica de Bogotá, donde han desaparecido y no se ha dado a conocer la magnitud, donde han desaparecido barrios de lujo, 18.000 muertos, por ejemplo, en uno, en otro no sé, que es último, y ver con terror cómo en La Paz se bajan los cerros sin ningún empacho y se siguen haciendo más cosas. Entonces, ¿de qué vale que hemos tomado los cursos? Nos han explicado que a los niños les digamos dónde nos vamos a encontrar puntos referenciales cuando pase el desastre, que tengamos nuestro maletín con nuestros documentos y nuestro botiquín y todo eso. ¿Qué está pasando? Un año de masificación de edificios y otros huecos, ¿no? Después le explico las normas, cómo van, las normas que debe elaborar los gobiernos o las entidades territoriales. En el momento del desastre, ¿qué? Mire, le dije que todo, o sea, todos sabemos, hay una planificación, ¿no ve? Los nuevos edificios es parte de la planificación. Ahora, nosotros de la misma forma hemos ido a averiguar a los gobiernos municipales si tienen una normativa aprobada para la sismos resistencia. Vamos específicamente al punto terremotos. No hay. Hemos ido al colegio de ingenieros, hemos enviado y nos dijeron sí tenemos algunos parámetros, pero no tenemos específicamente. Yo comprendo su preocupación, comprendo, pero es parte de la planificación. Yo no voy a poder decirle en este momento, usted enviando esta nota que diga esto ha solucionado el problema. No. La norma, como usted sabe, nosotros en Bolivia somos re machos para hacer normas y leyes. Pero esta ley es como si nosotros nos hubiéramos comprado el saco. Bien, pero el saco no me pongo solo, tengo que comprarme una corbata, una camisa, unos zapatos. Es así. Con la ley no piensen que se ha solucionado todo. Necesitamos trabajar en reglamentos, necesitamos trabajar en leyes municipales, leyes departamentales, y ahí es donde tenemos que trabajar, porque la construcción de políticas públicas es eso. Lo que nosotros decimos como ciudadanos, con el ajuste de que nos plantean de un nivel municipal o departamental, se juntan y sacan algo. Eso es. Perdónenme, voy a volver a interrumpir y por última vez. Todo está muy claro. El arquitecto que hizo la Universidad Mayor de San Andrés ya puso los recaudos por la fragilidad de que en La Paz no podía exceder ni siquiera los 10 pisos y que es una excepción la universidad que sea de 11. Actualmente en los lugares más frágiles donde están desarmando todo, donde sobre los basureros han hecho alpacoma, ¿qué cosas se están respetando? ¿Qué cosas se está haciendo? Las cargas que están habiendo, en este momento están edificando en el centro de la ciudad 33 pisos, cuando sabemos que solamente terreno firme existe 4 kilómetros en La Paz, a partir del Estado. ¿Quién autoriza eso? Bueno, y entonces estamos en manos de quién. ¿Quién? La universidad tendría que ser la que da la línea y que se imponga a través de todos los ingenieros habidos y por haber, muy geólogos, bien. Ingenieros hidráulicos, todo. Les repito entonces esta parte. Aquí está. La universidad, ¿dónde trabaja? La universidad trabaja claramente acá, a través de sus estudios de investigación, a través de todo lo que plantea la identificación y conocimiento del riesgo. Pero nosotros estamos preguntando ahora, esos edificios que no deberían estar en el área de riesgo, ¿quién los autoriza? Pero se supone, ¿no es cierto?, que cuando se autoriza también un edificio no es así, o sea, tienes también cierto tipo de normas, tenemos el grupo, o sea, la ciudad de La Paz ha avanzado bastante en eso, tenemos el DEGIR, o sea, somos una de las primeras ciudades que tiene el DEGIR precisamente por el tema de riesgo.
Sí. ¿no? Y cuando se van a construir tampoco se construye desde voy a construir 20 pisos, no, sino también que hay normas para la construcción y tenemos nuestros reglamentos que cumplir. Exacto. Se supone que se tienen estudios también, no solamente técnicos, no solamente de arquitectos, sino que también de ingenieros civiles. Es así como se pide para construir. Exacto. Lo que te autoriza la alcaldía es en base igual a parámetros, pero también sabemos que no se puede controlar el buen pensar. Le digo, es un claro ejemplo. Hay edificaciones que están autorizadas a 5 pisos. Un descuido de la alcaldía y está en 8. Y el 30. ¿Sabe qué? Y por eso es que necesitamos la participación de todos. Pero ya están construidos. Sí, ¿qué hacemos? Mire, yo le explico. Uno es la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Le explico. ¿Qué es la gestión prospectiva? ¿Alguien conoce? La gestión prospectiva es nosotros miramos hacia adelante. ¿Ya? Vamos mirando hacia adelante. Entonces hay edificaciones nuevas que se van a construir y entonces prospectivamente vamos colocando estándares. Gestión correctiva. ¿Cuál es la gestión correctiva? En La Paz, las edificaciones ustedes conocen que la mayoría son antiguas. Entonces, ¿cómo vivimos con ese riesgo? ¿Cómo corregimos? De eso se trata la gestión correctiva. Esta ley no le va a decir ahorita con exactitud, usted vaya a tal oficina y haga hacer esto. No. La ley nos da el paraguas para que todas las instancias agarremos algo para hacer cumplir la norma. En alerta. En la alerta son situaciones anteriores. Entonces, la alerta comprende 4 pilares: conocimiento del riesgo, seguimiento, difusión y comunicación y la capacidad de respuesta. La alerta no es solo monitorear los eventos, en este caso algunos son hidrometeorológicos, ¿verdad? Sino que requiere de un seguimiento, una difusión y comunicación y una capacidad de respuesta. ¿A qué nos lleva esto? A que las instituciones técnico-científicas vayan proveyendo de información de amenaza. ¿Qué quiero decir? El CENAMI, Hidrografía Naval, el INE, el IPTE, nos dan datos, nos van reflejando datos, pero estos datos son de amenaza. Ya la vulnerabilidad se va determinando con las gobernaciones, los municipios, el Videsi, los sectores, y se saca recién el riesgo. Y en base a eso, recién se sacan las alertas. Estas alertas no tienen que ser simplemente de que vaya de verde a roja. Pueden ser directamente roja o pueden ser directamente naranja. No necesariamente son progresivas, porque los eventos adversos son de 2 tipos: de desarrollo lento y también las súbitas. ¿Ustedes conocen un súbito? Terremoto. Muy bien. Entonces, para esto, el Viceministerio de Defensa Civil en el nivel nacional es el que da los protocolos, estándares para hacer las alertas, y ya las entidades territoriales autónomas también tienen el mandato para establecer los respectivos sistemas de información. Uno, que les vamos diciendo: señores, ustedes tienen que prever en sus POAs los recursos de acuerdo a lo que tienen asignado. Los gobiernos municipales y departamentales tienen recursos por territorio y población, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se les ha dado lineamientos. Y el lineamiento, hay un programa específico que es el programa 31 para gobiernos municipales. Entonces, en el programa 31 ellos asignan dentro lo normal que van ejecutando en el año. Ahora, el otro tema del FORADE. El tema del FORADE
ellos pueden acceder a los recursos del FORADE con un proyecto y con una contraparte. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? Lo que sucede, hemos visto que hay 3 condiciones para el FORADE. Aquí está. Para acceder al FORADE tienen las condiciones que son para preparación alerta, atención de desastres o conocimiento o reducción del riesgo. Esas son. Entonces, si su proyecto es de conocimiento o reducción del riesgo, usted lo presenta al Viceministerio de Defensa Civil para los términos de elegibilidad y con una contraparte que se está plasmando para cada entidad territorial autónoma. Y en base a eso se eleva al CONARADE y con la autorización del CONARADE se asignan los recursos a través del Banco Unión. ¿Montos mínimos y máximos? 3 millones. Acá tenemos otra consulta. Por favor. Sí, buenos días, gracias. A ver, estamos hablando de 2 niveles. Estamos hablando de alerta y de desastre. Sobre todo nos interesa cuando ocurre el desastre. Por ejemplo, una granizada enorme en La Paz. Se ha mencionado de que para la ejecución de acciones se apunta a la contratación por excepción. Bueno, varios sabemos que una contratación por excepción no es tan rápida como tal. Se requiere de un informe técnico y eso tiene que ser aprobado por la MAE de esa institución. Unas reflexiones, si valdrá hacer este informe técnico de contratación por excepción, siendo que ya está el desastre y se requiere atender lo más urgente posible las vidas de las personas, ¿no? Buena pregunta. La ley menciona de que tenemos diferentes planes. Los de reducción de riesgo eran los POAS, PDMs, planes de desarrollo. En la atención de desastres o emergencias, que comprenden las fases de preparación, alerta, respuesta y rehabilitación, hablamos de otros planes. ¿Qué planes? Planes de emergencia, planes de contingencia. Entonces, el plan de emergencia nos permite proyectar qué cosas somos recurrentes durante todo el año. Muy bien lo has dicho. Y tenemos el tema granizadas en La Paz. Podemos tener heladas, podemos tener riadas, podemos tener deslizamientos. Entonces, el plan de emergencias que podemos hacer a principio de año nos permite tener un presupuesto para todo el año ante esas posibles contingencias. Entonces, usted, si prevé, no sé, deslizamientos, entonces usted va a poder preposicionar algunas cosas que así diga su plan de emergencias. Y ya con un plan de contingencias vemos el tema emergencia o desastre. Claro está que cuando usted aplique su plan de emergencias va a ir por el procedimiento normal, va a tener mayor tiempo. Entonces para todo el año va a ir previendo para el tema granizadas, para el tema vientos fuertes o cosas así. Cuando vamos viendo el tema contingencial, ya vamos viendo la excepción, la declaratoria de emergencia o desastre. Y esta declaratoria de emergencia o desastre no es que solo se ocurrió, muy bien lo ha dicho, informe técnico e informe legal, pero el informe técnico se basa a una evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Ocurre el evento adverso, lo primero que tiene que hacer es enviar a los equipos, hacer una evaluación, cuál es la magnitud del daño, entonces en base a eso se envía el informe técnico y el legal y la declaratoria. Ese es el procedimiento. Pero yo le entiendo, usted dice, pues, voy a necesitar ya. El preposicionamiento de eso nos da el plan de emergencias. Algo que también me gustaría conocer, ¿cómo se está haciendo este proceso de equipamiento, por ejemplo, para las estaciones meteorológicas? ¿Ustedes tienen algo que ver? Porque se supone que está dentro de lo que es el sistema de alerta temprana. Ya. La Paz es muy fuerte en eso. Incluso tengo entendido que han posesionado un radar, ¿verdad? Lo que sucede, ¿ustedes del municipio? No, pero soy ciudadana. Lo que pasa es que
El sistema de alerta temprana tiene 4 fases o 4 pilares fundamentales. Esas estaciones hidrometeorológicas o ese radar que han posicionado corresponde al conocimiento del riesgo y al seguimiento, al monitoreo que dan. Y la otra parte comprende el tema de difusión y comunicación, que es lo que todavía nos está faltando. Y ya posteriormente vemos el tema de la capacidad de respuesta. ¿Qué quiero decir? Para las estaciones hidrometeorológicas, la entidad autorizada de darnos los datos, aquí está, es el SENAMI. Y para cada uno de ellos, por decir, tenemos para el tema terremotos o sismos, ¿quién es? El Observatorio San Calixto. ¿Por qué no está aquí? Porque es privado. Porque es privado. ¿Lo ven? Ahí tenemos una deficiencia que tenemos que mejorar. ¿A qué se dedica? ¿A qué creen que se dedica hidrografía naval? Al tema de las cuencas, los lagos, los ríos. Exactamente. Entonces cada uno de estos nos dan los datos, como bien decías, estas instituciones, los datos de amenaza. Y nosotros vamos viendo el tema de vulnerabilidad. Entonces, si quieres saber solo para estaciones hidrometeorológicas, ha salido una resolución ministerial, pero el que tiene la competencia es el Senado. Nosotros vamos viendo el riesgo. ¿Está claro? Bueno, en realidad me hubiese gustado saber mucho más, o sea, del tema, por ejemplo, porque se supone que estas son las instituciones que nos dan los elementos para los sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, hemos visto que décadas, o sea, se han ido deshaciendo las estaciones meteorológicas. Nosotros tenemos, en lugar de poner más estaciones meteorológicas que nos podrían ayudar, lo que ha pasado en las últimas décadas es que estas se han ido reduciendo porque en los municipios no se podían controlar, el SENAMI no tenía la capacidad técnica. Y eso, o sea, como depende del Estado, entonces la pregunta es ¿qué se está haciendo para fortalecer estas instituciones y para que estas instituciones fortalezcan también su equipamiento para el sistema de alerta temprana? Lo que se está haciendo es, se les da la competencia a las gobernaciones y municipios de poder adquirir esto. Muchos de ellos lo han comprado, pero lo que se le ha pedido es bajo los lineamientos y estándares del SENAMI. Ahí es donde está fallando. Y yo quiero ser sincero con todo. Yo no les voy a poder dar todas las respuestas. La coordinación y la articulación es la base de que todas las cosas funcionen. En Tarija tenemos muchas estaciones hidrometeorológicas, pero que no están articuladas con la base del SENAMI. Entonces la sostenibilidad no se está dando. Sí, digamos complementando, ¿no? Nosotros necesitamos estaciones, ¿no es cierto? Si es posible en todos los pisos ecológicos que tienen los municipios, pero esa información es de tiempo real. Entonces los modelos meteorológicos e hidrológicos, ¿no?, los tiene el SENAMI, que de alguna manera nos posibilitan el tener mayor tiempo, ¿no?, de poder brindar la alerta a la población, vale decir 3, 4 días, etc. Pero si los municipios no invierten en estaciones, que obviamente tienen que tener los estándares que establece el SENAMI, o sea, estaciones, digamos, que son las adecuadas, ¿no?, para de alguna manera realizar una verificación, ¿no?, de que los modelos estén pronosticando adecuadamente, ¿no?, lo que menciona el SENAMI, ¿no? Va a llover en tal territorio. Si no hay una complementación de esa información y validación de los modelos que permitan dar un mejor pronóstico, difícilmente el SENAMI va a poder dar, digamos, va a poder acertar ese pronóstico. Entonces, como decía él, necesitamos coordinar, ¿no?, y articularnos adecuadamente de tal manera que el sistema de alerta temprana funcione como nosotros esperamos y que cuando diga que va a llover realmente sea así, ¿no es cierto? Entonces la colaboración de los municipios es en inversión de esas estaciones, pero debidamente articuladas con el ente rector de la parte meteorológica y hidrológica, que es el SENAMI. Pero
nosotros también tenemos que invertir en la identificación de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque si no conocemos, ¿no?, qué es lo que va a impactar, vale decir, áreas productivas, dónde están, digamos, las unidades educativas, dónde están los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente tampoco no estamos haciendo el trabajo adecuado, la identificación del riesgo. O sea, vale decir que debemos conocer la información de vulnerabilidad y debemos conocer la información de la amenaza para hacer una valoración del riesgo adecuada y acciones oportunas, como por ejemplo evacuaciones de las personas, del ganado, proteger las áreas productivas, etcétera, etcétera. O sea, utilizar ese tiempo que nos dan los pronósticos para alguna acción. Si no hay esa acción, lo mismo que nada, recibimos la información y no nos ha servido de nada, ¿no? Entonces, ese es el sistema completo que debemos ir trabajando, ¿no es cierto? Y hay instituciones que tienen la responsabilidad y las competencias para cada una de las cosas.